Nuestra siguiente entrevista de la tarde. Gracias, Ecuador, por sintonizar nuestro boletín de información. Con nosotros, Leonardo Gómez, director del Observatorio de Gasto Público. ¿Qué ocurre con los gastos, con la inversión, con la gestión, con el uso de los recursos públicos en el gobierno de Guillermo Lasso? Leonardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. En términos generales, luego vamos a ver qué es lo que ocurre con el Ministerio del Interior, pero en términos generales, el uso de los recursos, el uso del presupuesto general del Estado, ¿cómo lo califica usted? ¿Es muy bajo? ¿Qué está ocurriendo? Por favor, buenas tardes, adelante. Andrés, muchísimas gracias por la invitación, un gran saludo para usted y su audiencia. El Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudad y Desarrollo publicó un primer informe de la ejecución presupuestaria al primer semestre del 2022, en donde encontramos no muy gratas sorpresas respecto a los niveles de ejecución, sobre todo en el Ministerio de Energía. Recordemos que había al menos 3 ministerios con una ejecución de menor al 10%, en donde el Ministerio de Energía era el que nos quedaba debiendo mucho más que los otros, casi un 5% al primer semestre. Al primer semestre del 2023, esa ejecución ha mejorado en relación al primer semestre del año pasado. Sin embargo, he visto que hay que ha llamado la atención muchísimo la ejecución del Ministerio del Interior, que va en torno al 8%. Al respecto, sí quisiera hacer una pequeña anotación o aclaración metodológica. El presupuesto general del Estado, o el presupuesto anual de cada entidad, se va ejecutando mes a mes, conforme van ingresando los recursos. Y cada mes se va modificando ese presupuesto conforme a las necesidades que tenga la institución y la ciudadanía, o los servicios que presta. En este sentido, lo que quiero decir es, existen diferentes razones para que la ejecución de una entidad o de un gobierno sean bajas. Nuestro informe del año pasado mostraba nuestro desconcierto, dado que el año pasado sí hubo una mayor recaudación tributaria y mayores ingresos petroleros. Sin embargo, este año no tenemos los mismos resultados. De hecho, tenemos muchos menos, digamos que es un año mucho menos favorable que el anterior. En ese sentido, no es que el presupuesto de cada entidad es dinero que ya lo tienen en sus arcas y que lo van gastando como cuando uno tiene dinero en el bolsillo y lo va gastando. O sea, no funciona así. El presupuesto que se muestra en cada entidad es lo que ellos prevén desde el inicio de año que les va a costar en función del pago de sueldos, de los proyectos que tengan, de las inversiones que tengan. Y conforme existan ingresos, el Ministerio de Finanzas le vaya transfiriendo los recursos, la entidad va desembolsando, va realizando estos desembolsos y por supuesto va ejecutando. Es decir, la baja ejecución presupuestaria, antes de hablar de si es baja o alta o es la ideal, pues sí debemos analizar las razones anteriores a este suceso. Es decir, tenemos los ingresos suficientes como país, existen trabas en el sistema de contratación pública o existe una falta de gestión por parte de las autoridades competentes. Yo le pongo ahí, Leonardo, un punto que quisiera que usted comente, y esto que usted acaba de señalar, y que es una realidad, la baja de gestión presupuestaria en general en las entidades públicas, en las del gobierno central y también en los gobiernos seccionales. Hay un elemento que me parece que genera enorme dificultad, y es la Contraloría. El pavor que tienen los funcionarios de firmar contratos, de comprometerse con temas de estas características, por lo que ocurre con la Contraloría, que puedan ser glosados después, en fin. Ese me parece un elemento. ¿Usted coincide o qué otros son los que conducen a esta baja de gestión presupuestaria? A ver, por el lado de la Contraloría, en el informe anterior nosotros advertimos que podían existir ciertas trabas en la contratación pública, pues existían controles más severos en ciertos procesos de contratación. Y en ese sentido, sí llama la atención que ciertos procesos demoren 3, 4, 6 meses en poder salir adelante. En ese sentido, o es el personal encargado del proceso de la contratación que no está capacitado y desconoce las normas, o
como otro escenario. Son posibilidades, no estoy haciendo ninguna afirmación, sino estableciendo escenarios. En el segundo escenario también puede existir un cambio muy constante de las normativas por parte del Servicio de Contratación Pública. De hecho, el año pasado hubo varias reformas a los procesos, a la normativa vigente para los procesos de contratación. Por otro lado, también están los controles que establece la Contraloría, y en este sentido, pues sí puede existir un temor por algunos funcionarios de poder asumir como administradores de un contrato, porque si es que algo sale mal, pues le cae un negocio. En ese sentido puede existir cierto temor si es que los controles resultan bastante radicales o si el funcionario no puede sortear con eso. Existen diferentes escenarios para que la contratación no pueda salir adelante, pero antes de esto también existe la posibilidad de que el gobierno no tenga los ingresos suficientes para poder asumir estos gastos. En este año realmente el Ecuador no nos ha ido bien, es un año poco favorable porque han caído las ventas de petróleo, porque ha caído la recaudación tributaria y son nuestros principales ingresos, al menos los que alimentan el presupuesto general del Estado. Gracias, Leonardo. ¿Y qué ocurre de modo puntual con el Ministerio del Interior? Ustedes han desarrollado ahí una investigación, ¿verdad? Le adelanto algunos datos. Realmente nosotros hemos preferido esperar a publicar nuestro informe de ejecución presupuestaria para poder explicar en detalle, tratar de explicar al menos las razones por las cuales una baja ejecución puede darse. Entonces, queremos presentar la información completa, no solamente de la ejecución de gastos, sino también de la ejecución de ingresos. Hay algunos datos que nos han resultado llamativos y entre ellos, le adelanto algo de la información, el del Ministerio del Interior y el del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de Libertad. Por un lado, tenemos el presupuesto anual del SNAI al primer semestre del 2023, que tiene un presupuesto codificado al primer semestre por 135 millones, de los cuales se han devengado 47 millones, es decir, que tiene una ejecución del 35%, conforme pues han ido recibiendo recursos y los han ido gastando, pero en el presupuesto anual. Hablo del presupuesto general. Dentro de este presupuesto general existe un rubro para inversiones, y eso lo podemos comprobar en el plan anual de inversiones. La ejecución únicamente de este rubro de inversión para el SNAI, para el tema de Servicio Nacional de Atención para Privados de Libertad, está en el 7.1% del primer semestre. Cuentan con un presupuesto de inversión de 30 millones, de los cuales solamente se han utilizado 2 millones, es decir, una ejecución del 7% al primer semestre, lo que me parece particularmente bajo. En el tema del Ministerio del Interior, las cifras llaman más la atención. Primero, recordemos que el Ministerio del Interior desapareció hace un tiempo y volvió a aparecer en el segundo semestre del 2022. El año pasado no hubo una buena ejecución por ese sector, pues se estaba rearticulando la institución, pues se fusionaron el Ministerio del Gobierno y el Ministerio del Interior. Pero ya este es un nuevo año. Entonces, este nuevo año se supone que la entidad ya está consolidada. Tiene todavía un presupuesto de 96 millones, un presupuesto anual de 96.9 millones, no hablo de 97 millones, pero que se ha ejecutado apenas 8.6 millones, es decir, solo se ha utilizado un 9% del presupuesto al primer semestre. Nuevamente, esto depende mucho de los ingresos, es decir, no es que el ministerio ya tiene la plata en la cuenta y la va soltando a su antojo. No necesariamente tiene los recursos. El presupuesto indica las previsiones de gasto, no lo que uno tiene en la cuenta. En cuanto a la inversión, sí nos llamó la atención porque es particularmente baja. Existe un listado de proyectos en el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Interior, estimados en 67.9 millones, 68 millones. Pero de estos proyectos solamente se ha ejecutado una pequeña parte de uno de los proyectos, que es la desconcentración de los servicios de seguridad. Y se ha gastado es $50,677, equivalente a menos del 0.1%.
Es decir, solamente se ha ejecutado 0.07% del presupuesto de inversión al primer semestre. Existen algunos proyectos, como por ejemplo el más oneroso, del equipamiento básico de protección personal para los servidores policiales a nivel nacional. Hay un presupuesto estimado de 36.5 millones, del cual no se ha utilizado o no se ha ejecutado un centavo. De igual forma, la adquisición de equipamiento especializado para los servicios de policía de frontera y tránsito, se estimó una ejecución de gastos de $1 millón que tampoco tiene ningún centavo de ejecución. Lo mismo pasa con la dotación de equipos tecnológicos por $500,000, la renovación de vehículos terrestres por 7.7 millones, y bueno, hay otro que es de la implementación de la plataforma tecnológica para los sistemas preventivos de investigación e inteligencia por 4.5 millones, que no muestra signos de ejecución. Estoy hablando con cifras del Ministerio de Finanzas, son públicas, están en el portal de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Nosotros hemos tomado información que es pública. El Observatorio de Gasto Público trabaja con información que está de libre acceso a la ciudadanía para no perdernos. Ahora, ¿y hay una explicación para que haya ocurrido esto? Por favor, Leonardo. Una explicación severa en este momento no podría hacerla, no quisiera adelantarme. Me parece que ese tipo de explicaciones deberían darlas las autoridades competentes y encargadas de la ejecución de este presupuesto. Yo podría estimar escenarios y para hacerlo, pues nosotros, como le he mencionado, estamos todavía trabajando en el informe de ejecución presupuestaria de la Fundación Ciudad y Desarrollo para poder establecer escenarios más certeros. Existen varias posibilidades, como le mencionaba en un inicio, puede ser la falta de ingresos al presupuesto general del Estado, la falta una caída en la recaudación, la caída en la venta de petróleo, me parece que le escuché al señor ministro hablar de que no se podía terminar o concretar un contrato que estaba suspendido porque se había presentado un problema, problema legal, esta denuncia que hubo por el contrato. En cualquiera de las razones, sea que no exista recaudación, sea que no existen ingresos o sea que no existe gastos, sí existe una falta de gestión, porque los ingresos como los gastos también deben ser son una política de Estado y debe ser parte de la gestión de los funcionarios. En cualquiera de los escenarios existe una falta de gestión del país. Existen razones por las que un país puede tener bajos ingresos que no dependen tanto del país. Un ejemplo fue la pandemia, en donde el precio del petróleo se fue al piso. Pero en este momento no estamos en una pandemia. Y si bien hemos tenido menores ingresos, también se puede hacer gestión. Y creo que en eso este gobierno nos ha quedado debiendo con creces. Perfecto, señor. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Ha sido Leonardo Gómez, director del Observatorio de Gasto Público. El gasto de inversión en el Ministerio del Interior es el tema central de esta conversación y, claro, la baja gestión en el uso de los recursos públicos que ha tenido la administración de Guillermo Lasso. Gracias a Leonardo, que ha estado aquí en los micrófonos de Radio Quito.